Señor, te damos gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por Señor. Bueno, mi querido hermano, ¿cuántos trajeron su Biblia? Su Biblia, a ver, levante su Biblia, muy bien, gloria al Señor, muy bien. ¿Sabe algo? Hoy tenemos un día especial, hoy celebramos el día de la... Muy bien, así que usted no podía quedarse sin traer su Biblia. Listo, si quiere, tranquilo, puede ir a traerla, pero si no, traiga una hojita, porque hoy vamos a aprender algo nuevo, amén. Amén. Muy bien, no se me distraiga, no se me vaya. Quiero que por favor vaya a su Biblia a Primera de Pedro 1:22. Hoy vamos a cortar un poco la serie. Nuestro hermano Pedro nos compartió hace 8 días una preciosa palabra de la serie que estamos llevando, pero hoy vamos a cambiar el tema un poquitico, ¿vale? Entonces, Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Cuando esté allí en su Biblia, por favor, dígame un fuerte amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar, a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a quién? A la verdad. ¿Mediante quién? El Espíritu. Recuerde que cuando está Espíritu con E mayúscula es el Espíritu de Dios. Mediante el Espíritu, para el amor que no fingido. Y mire las palabras que estoy como subrayando, ¿no? No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente que corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Pero qué? Lea ese versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, gloria a Dios. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Saben, esta palabra tocó mi corazón, porque cuando hablamos acerca de las Escrituras, creo que todos los pastores nos enfocamos en que tenemos que escudriñar las Escrituras. Debemos estudiar, memorizar y enseñar las Escrituras. Pero el apóstol Pedro nos dice: desead las Escrituras. Y tú no puedes enseñar algo que no deseas. Tú no puedes enseñar algo que no escudriñas, ¿verdad? Pero el primer paso es desear. Si yo no anhelo con el corazón, con mi cuerpo, con mi mente, con todos mis deseos, escudriñar las Escrituras, va a ser muy difícil que yo pueda progresar y avanzar espiritualmente. No hay un crecimiento espiritual, y hoy por eso quiero compartirle bajo el título leche espiritual no adulterada. ¿Listo? El título de este tema es leche espiritual no adulterada. Cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestra vida. El propósito de Dios para la creación no fue que quedáramos en un estancamiento, como que Él creó los animales y no les dio un propósito de vida, sino Él dijo: multiplicad y fructificaos. Y al hombre le dijo: señoread la tierra y sojuzgadla, ¿cierto?
Eso lo dice allí en Génesis, en su Biblia. Ahí lo dice. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos una Biblia personal? ¿Sabe? Hoy recordaba algo interesante, y es que en este día de la Biblia, es que en este día de la Biblia y en este mes de la Biblia, nosotros debemos desear escudriñar las Escrituras y formar hábitos en nuestra vida que nos lleven a desarrollar y a crecer espiritualmente. Porque usted come todos los días, ¿cierto? ¿O hay alguien que no coma aquí todos los días? Alguien que nos diga, yo como una vez al mes, pastor. Nadie, ¿cierto? Algunos me miran, sí, gracias a Dios, yo como muy bien, ¿cierto? Comemos bien. Y todos los días nosotros nos alimentamos. Algunos no toman el desayuno, algunos toman medias nueves o algo suave. Algunos se comen un desayuno bien trancado, ¿cierto? Bien pesado. Pero el almuerzo de pronto le bajan un poquito y a la comida, nada, dicen, o algo muy mínimo, ¿cierto? Pero constantemente nosotros debemos alimentarnos. Cuando alguien necesita ser nutrido naturalmente, el doctor envía una dieta muy balanceada, pero constante, donde debe ser equilibrada para su crecimiento, su nutrición. Ahora, yo quiero preguntarte, espiritualmente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Te estás nutriendo de la palabra de Dios? ¿Estás deseando la palabra de Dios? ¿Es un deseo constante todos los días leer la Biblia? ¿O no es así? Pedro nos está animando y ya vamos a ver qué significa o qué nos lleva a esa palabra desead. Desead, allí en el versículo 2 del capítulo 2. Desead como niños que recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Algunos andan por la vida espiritualmente secos, otros andan espiritualmente muertos, otros más andan espiritualmente estancados. Pero esta iglesia, en el nombre de Jesús, damos frutos espiritualmente. Amén. Damos frutos espiritualmente. Romanos 12:2. Vamos a leer Romanos 12:2. Y alguien que me ayude buscando Efesios 4:22 al 24. Léalo, mi hermana. Tranquila. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la decisión correcta en alguna situación difícil, no? Tengo una decisión que tomar y la palabra nos está diciendo, renovados ¿en qué? En vuestro entendimiento, muy bien, en nuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta. Amén. Entonces tenemos que renovar nuestra vida, tenemos que renovar nuestra mente. Hay personas estancadas mentalmente, ¿sabía eso? Hay personas que no van en progreso, no ven un avance en su vida, no ven un cambio en su vida y dicen, pero ¿por qué si yo me estoy congregando? Yo quiero cambiar. ¿Usted ha sido alguna vez esa persona? ¿O en este momento es esa persona que dice, yo necesito un cambio en mi vida? Pues todos deberíamos serlo, porque todos los días debemos renovar nuestro entendimiento. Amén. Ahora, ¿qué dice Efesios 4:22 al 24? Vuelve y nos confirma la palabra, ¿no?
renovaos en el espíritu. ¿Ese espíritu está con E mayúscula o minúscula? ¿Mayúscula? ¿Mayúscula o minúscula? ¿Sí está en la pantalla? ¿Lo tenemos en la pantalla? El versículo 23 de Efesios 4. Y renovaos, en mi versión, tiene la E minúscula. Ok. Entonces debemos renovarnos en nuestro espíritu. Dice que vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese es el problema, que nosotros muchas veces nos quedamos en el pasado estancados y formamos un ancla emocional o un ancla espiritual que de una u otra manera no nos permite avanzar. No nos permite ver las grandezas de Dios. Y usted puede estar siendo tan bendecido, pero no ver las bendiciones. Usted puede ser tan prosperado, pero no sentirse prosperado. Y ese es un tema que en la iglesia comúnmente se da. Personas que constantemente se viven quejando y no renuevan su mente diciendo: gloria a Dios, tengo un techo donde vivir. Gloria a Dios, tengo un local, un negocio, una empresa, un trabajo, una familia, unos hijos. Gloria a Dios, tengo a fe y amor y a mis pastores que me aman y oran por mí. Gloria a Dios por ello. Y muchas veces nos quejamos más porque no hemos renovado nuestro entendimiento. Nuestro espíritu no se ha renovado en lo que Dios quiere para nuestra vida. Es importante comprender esto. La palabra de Dios nos empuja a tener cambios de conducta en nuestra vida con un fin específico. ¿Sabe? Cuando usted empieza a sumergirse en la palabra, inevitablemente usted empieza a crecer en su área espiritual. Porque es como un niño que se está alimentando de la leche materna. Usted, o en mi caso, yo con mi hija, yo no le puedo decir a ella: pare de crecer. A nosotros como padres nos decimos a veces: me gustaría que se quedara así siempre. ¿Cierto? Una princesa tan tierna, no que cuando grande no sea. Pero genera mucha ternura verla así. Pero inevitablemente nuestros hijos van creciendo. A medida que se van nutriendo naturalmente, ellos van creciendo. Y el tiempo va pasando. Y algunos de nosotros algunas veces decimos: hemos desperdiciado tiempo. Hemos desperdiciado tiempo. Ocupados, preocupados, el afán, la ansiedad, el ajetreo diario. Y ahora imagínese espiritualmente. ¿Usted está perdiendo tiempo espiritualmente? No está creciendo espiritualmente. Lleva 40,000 años en la iglesia. Vamos a ser exagerados. 40,000 años en una banca, siendo el mismo niño espiritual, siendo el mismo bebé espiritual. No hay un cambio genuino en su vida. Hay algo que falta, y es ese contacto con la palabra de Dios. Ese efecto que produce la palabra de Dios en el creyente, que inevitablemente tiene que crecer. O sea, es algo sobrenatural, pero a la vez natural del espíritu, de la palabra, que tiene que crecer. Que tú no tienes que ser el mismo de siempre, el mismo mentiroso, la misma iracunda, la misma grosera o el grosero, la misma situación de siempre. Por eso yo le decía: ¿usted no se siente incómodo como está hoy? ¿Se siente incómodo en esa silla? No que la silla esté mal, ¿cierto? Gracias a Dios por estas sillas, pero ¿no se siente incómodo de vernos los mismos con las mismas? Porque a mí sí me genera incomodidad. Y es la palabra la que me genera esta incomodidad, no para mal, sino para bien. Para que obre, para que predique, para que evangelice, para que sirva, para que bendiga, para que ame, para que sea luz en medio de las tinieblas. Esto lo genera la palabra de Dios. Así que si alguna vez usted se llega a preguntar: pastor, ¿por qué mi vida no veo fruto?
quisiera devolverle la pregunta y decirle cuánto tiempo usted dedica a escudriñar la palabra. Cuánto usted desea la palabra. Cuánto usted ama la palabra de Dios. Pedro nos recuerda la fugacidad de lo terrenal. Hace alusión a Isaías 46 al 8, cuando dice allí que toda carne es como hierba, en el capítulo 1, versículo 24. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Y da un resultado, la hierba se seca, la flor se cae, pero hay algo que es eterno y es la palabra de Dios. Gloria a Dios por ese entusiasmo de mi hermano Pedro. ¿Sabe algo? Cuando nosotros nos entusiasmamos, nos llenamos de la palabra de Dios, cada día es una delicia en su presencia. Cada vez que la abrimos, decimos: Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Hoy quiero escuchar de ti. Nos deleitamos en la palabra. Es un deleite continuo cuando nos enamoramos de la palabra de Dios. Y esto tiene que ser algo evidente en la iglesia, en la calle, en la casa, en el trabajo. Que usted no sea uno allá afuera y acá sea otro. Eso tiene que ser evidente, es un fruto que se demuestra. Mire lo que dice Mateo 24:35. Dice: cielo y tierra pasarán. Gloria a Dios. Ahora, ¿usted está enfocado en lo terrenal? Usted dice: pastor, es que yo necesito hacer plata. Es que definitivamente. O usted cumple aquella palabra que dice en Mateo 6:33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice. Está hablando de la provisión. Si usted mira antes de ese pasaje, está hablando de la provisión, de su vestido, de su comida. Y dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Busque primeramente el reino. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. La voluntad de Dios, su palabra y su obra son eternas. O sea, estamos matándonos la vida por algo que es pasajero. Y con esto no le estoy diciendo: hermano, no trabaje. Porque la palabra de Dios dice: el que no trabaja, que no coma. Y el obrero es digno de su salario, ¿cierto? O sea, sí es necesario trabajar, pero no es lo necesario que busquemos primeramente el trabajo y luego la presencia de Dios. Lo primero es darle lugar primordial a la presencia de Dios. Es Él el primer lugar en nuestra vida. Cuando le damos ese primer lugar, entonces todas las cosas se pondrán en orden. Cuando empezamos a ver el Génesis, ¿por medio de qué ordenó todas las cosas el Señor? Por medio de la palabra, ¿verdad? Y una sola palabra bastará para que tu vida, para que tu hogar, para que tu familia sea organizada, sea ordenada y sea prosperada en el nombre de Jesús. Solo una palabra bastará. ¿Y cualquier palabra, pastor? Esta palabra, la que proviene de la boca de Dios. Amén. Bueno, pocos amenes. ¿Qué pasó? Pedro nos anima también y nos ordena que deseemos como esos niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe? Cuando con la experiencia de mis dos hijos, recuerdo muy bien que ellos cuando tienen hambre, cuando son pequeños, bebés naturales, y ellos tienen hambre, su método o su forma de llamar la atención es con el llanto, ¿cierto? Y es un llanto bastante fuerte. Con mi hija nosotros decíamos: Isabela tiene unos pulmones increíble, casi hasta el cuarto piso la escuchaban. A veces Jazz nos decía, o nuestra vecina de tercer piso nos decía: la niña lloró mucho anoche. No, ay, sí, qué pena, vecina, discúlpenos ahí, se escuchaba todo. Pero resulta que así como esa alerta de que un bebé necesita alimento natural, nosotros espiritualmente también tenemos una alerta de que debemos estar nutriéndonos de la leche espiritual.
pero no cualquier leche, ¿cierto? Pedro es muy específico y no dice cualquier leche, sino la leche no adulterada. Una leche no adulterada. Amén. ¿Cuál es esa leche no adulterada? Quiere decir que hay una leche, bueno, en lo natural, por ejemplo, cuando nosotros en la casa de mis papás, cuando yo vivía con ellos, compraban la olla de leche, ¿cómo le llaman? Por litro. Exacto. Que pasaba el señor en un carrito, en una moto, y compraban la leche entera. Y a veces mi mamá decía, no, esa leche salió más mala. Y yo decía, pero pues leche es leche, ¿no? Yo en ese tiempo no sabía. Y leche es leche, pues es la misma. ¿Que la vaca estaba mala o qué? ¿No dio leche buena o qué? No. Entonces me explicó, lo que pasa es que la rebajan para generar más ganancia para ellos, pero no tienen los mismos nutrientes ni el mismo sabor, ¿cierto? No es la misma. Entonces, cuando uno la sirve, muchas veces le haces daño, daña su cuerpo, o genera malestar estomacal, porque es una leche adulterada. Ahora pasémoslo al ámbito espiritual. Aquella leche espiritual adulterada es la que es manipulada por el hombre, rebajada para que tú digas, ay pastor, esa palabra, una bendición, o yo, que el Señor me va a dar casa, carro y beca, y que mi esposo se va a sujetar a mí. Gloria a Dios por esa palabra, aleluya. Y se genera una leche espiritual adulterada, cuando la palabra de Dios no dice eso. ¿Sí ve? Entonces, usted tiene que tener sus ojos bien abiertos, pero más sus sentidos espirituales, discerniendo qué es lo que está consumiendo espiritualmente. Porque hoy en día muchos predican mensajes basados en la palabra, pero tergiversados por las emociones, tergiversados por un interés propio, por un beneficio propio. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, iglesia. Usted no se puede alimentar de cualquier suciedad espiritual. Usted no se puede alimentar de cualquier leche que no le va a generar crecimiento, sino va a dañar su estómago espiritual. Y después va a estar hablando cosas que no son, pensando como no es y teniendo los resultados que no debería tener. Cuando es una leche espiritual no adulterada, inevitablemente tú vas a empezar a crecer y vas a decir, pastor, me dolió, pero sé que es necesario. A veces como pastor y como siervo del Señor quisiera no decir ciertas cosas, pero es inevitable decirte, oye, el pecado te aparta de Dios. Y solo hay una paga del pecado. Y debemos decirlo. Es parte de la leche espiritual. Amén. Amén. Y yo pensaba que se habían ido. Uy, Señor. Juan 6:35. Juan 6:35. ¿Saben? La palabra de Dios es clara. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Esa ya la tenemos súper clara. Es más, tenemos un versículo ahí pendiente. ¿Quién se aprendió el versículo? Ya hace como 2 semanas. ¿Sí? ¿No? ¿No lo vieron? Listo, ahorita lo dices acá al frente. Sí. Eso es de una. Entonces Juan 6:35. Alguien que lo lea fuertemente, por favor. Yo soy el pan de vida, ¿cierto? El que viene a mí nunca tendrá ¿qué? Hambre. Y el que cree en mí, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El alimento espiritual que tú y yo necesitamos es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne, es Cristo mismo.
Es el alimento que nosotros necesitamos. ¿Qué significa esto? Que todos los días yo debo conocer a través de la palabra cómo es Cristo, cómo es el carácter de Él, para yo ser como Él. Gloria a Dios. Si usted lo creyó, recíbalo, hermano. Porque es que todos los días un cambio genuino requiere un sacrificio, y ese sacrificio es usted mismo. Soy yo mismo. Yo debo morir para que Él crezca. Si yo no muero, Él no crece. ¿Qué está creciendo? Mi carne, mis deseos. Y en mí no hay nada bueno. En mi corazón no hay nada bueno. Dice la palabra de Dios que de nuestro corazón salen los pleitos, los homicidios, las guerras, las mentiras, los engaños. Entonces, si usted y yo dejamos que nuestro corazón crezca, que avance, y no nos alimentamos de Cristo, de su palabra, entonces no se va a formar el fruto del Espíritu. Por eso es que usted dice: pastor, yo no puedo tener paciencia, a mí me cuesta. Y es que alguien me dice por ahí: es que el prójimo no ayuda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted, que está alimentando más, ¿cuánto tiempo está dedicando a escudriñar, a amar la palabra de Dios, a ser más como Cristo? Entonces todo esto implica el desear. La palabra de hoy se divide en tres partes. Primero, desead. Segundo, se me perdió. Segundo, la oposición. Y tercero, el resultado. Bien, estamos en la parte de desear. ¿Cuánto desea usted alimentarse de la palabra de Dios todos los días? Levante la mano aquí quien lee la Biblia todos los días. Todos los días, muy bien. Cada 2 días, cada 3 días, una vez al año, no mentiras. ¿Sabe algo? La frecuencia con que usted lee la palabra realmente le va a edificar. Si usted la lee constantemente, he propuesto en mi corazón leerla 3 veces al día. Y con toda sinceridad le digo, a veces no lo cumplo. Pero no pasa un solo día sin leer las Escrituras, sin que ella impacte mi corazón. Porque cada día siento más deseo, más hambre por aprender más de Cristo, más de Dios. En su palabra yo encuentro un deleite y el cambio que necesito para ser para ser mejor, mejor hijo, mejor persona, mejor hermano, mejor padre. Cada día en su palabra lo encuentro. Mire lo que dice el salmista allí en el Salmo 119. Vamos a leerlo completo. No, mentiras. Chiste para el que lee la Biblia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, ¿usted cómo va a andar en la vida sin desear, sin amar la palabra, siendo un ciego espiritual? Por eso Jesús dijo: estos ciegos guían a otros ciegos. ¿Y van a terminar dónde? ¿Un ciego guiando a otro ciego? Esto no es posible. Afortunadamente no estamos condenados a vivir en una mediocridad espiritual o en un estancamiento espiritual. La palabra de Dios nos anima todos los días a crecer. ¿A qué? A crecer. Así que el desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada significa que usted y yo, no porque yo sea pastor, sino porque somos hijos de Dios, porque somos discípulos de Cristo, debemos crecer y dar fruto. Amén. ¿Debemos qué? Y dar fruto. Es necesario, es evidente. Cuando el apóstol Pablo nos dice desead, esto infiere en este verbo un modo imperativo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué dije yo? ¿Pablo? Perdón, Pedro. Sí, ya me estoy confundiendo. Empiezan por P los dos. Cuando el apóstol Pablo nos habla de desead, está hablando de un modo imperativo, es decir, con autoridad, lógicamente, pero como si fuera
¿cómo lo nombré aquí? Una orden, ordenado por Dios. Y ese desear no nos dice si usted quiere, hermano. Si usted quiere, desee. No, es una orden que usted lo haga, que yo lo haga. Y en medio de esa orden se sobreentiende que es un impulso sobrenatural de anhelar con deseo compulsivo la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa esto? Que usted en su carne no quiere levantarse a las 4 de la mañana a leer las escrituras. ¿O sí? ¿Sabe? En la experiencia de venir a orar todos los días entre semana a las 5 de la mañana, han habido días donde amanece lloviendo. ¿Y sabe algo? Es tan lindo el Espíritu Santo. Y yo digo, ay Señor, ¿cómo hago para llamar a todos y decirles que no voy? Sí, tengo que serles sincero. Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice, ¿y entonces para qué yo te di ese carro? Ok, no te quieres mojar, está bien. Pero entonces, ¿para qué te proveí eso? Eso no es para tu deleite. No es para que te enorgullezcas o andes paseando. Eso tiene un propósito, mijo. Coja ese carro, vaya y ora, me hace el favor. Señor, sí, Señor. ¿Sabe? Porque nuestra carne dice, ay, otro rato, y 5 minutos más de sueño. 10 de la mañana. Oh, pastor, yo madrugo a las 8 de la mañana a orar. Señor está hablando. Señor está hablando. No le decía por ti. Pero siempre lo he dicho, la carne quiere que estemos sumergidos en las cosas de la carne, en los deleites de la carne. Pero el Espíritu quiere es que tú crezcas espiritualmente y que todos los días empieces a dar fruto en tu espíritu, que empieces a menguar esa ira, que empieces a menguar esa mentira, que todos los días cuando comience el día empieces a dar gracias en lugar de quejarte. Eso es lo que quiere el Espíritu. Eso es lo que nos invita el apóstol Pedro en esta carta. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada. Es decir, no es una declaración exclusiva para los nuevos creyentes. Ahí no dice si usted es nacido de nuevo o si usted es nuevo creyente, entonces desee la leche espiritual no adulterada. No lo dice así, sino lo habla en término general. Mire la persona que está a su lado y dígale esto: desead, dígale, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que crezcas. Y dígale ahí, madure. Con cariño, unos lo dijeron con rabia, ¿sí o no? Dígale con amor, porque de eso se trata, crecer, madurar espiritualmente. Juan 5, 39 al 40. Juan 5, 39 al 40. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor. Amén, una sola persona. El 40 también. Muy bien, gracias. ¿Sabe? Jesús le estaba hablando a algunos judíos y les decía: escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tendrán vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, pero me impacta más el 40, porque lógico, he estudiado esta palabra, pero en alguna ocasión se fue más allá. Digamos, en el versículo 40 dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Y eso nos pasa.
Nos pasa a nosotros porque muchas veces no queremos ir a escudriñar las escrituras, ¿sí o no? Estamos cansados, estamos agotados, no tenemos tiempo, una y otra razón, excusas, argumentos, no nos sirven las gafas, no nos sirven los ojos, ¿cierto? Siempre hay algo. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 40, y no queréis venir a mí. Es que no puedas, es que tú no quieres. Te lo vuelvo a repetir, es que tú no puedas, es que tú no quieres, es diferente. En el Salmo 19, búsquelo ahí en su Biblia, por favor, pero no pierda de vista Primera de Pedro. 19. Ya te digo qué versículos. Desde el 7 hasta el 10. Por favor, alguien que lo lea fuertemente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, gracias, mi hermano. ¿Sabe? Subráyelo, yo lo tengo acá subrayado. Si usted tiene su Biblia con un resaltador, resalte eso. Porque el salmista está diciendo, he deseado, mi deleite, mi delicia está en la palabra, en los dichos de tu boca, mi delicia está en tus preceptos, en tus mandatos, ¿verdad? Pero ¿cómo conoce el salmista los preceptos y los mandatos? Leyendo, ¿verdad? No hay otra forma. Yo no te puedo hablar a ti de lo que Dios quiere para tu vida, sino que tú tienes que escudriñar la escritura para encontrar la voluntad de Dios. Simplemente soy un instrumento de Dios para guiarte a través de las escrituras, para enseñarte a través de las escrituras, pero el propósito de Dios en tu vida se tiene que cumplir en crecimiento y desarrollo. Si no, serías estancado. Serías alguien que está muerto en vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es un trabajo que inevitablemente tenemos que hacer. Ninguna etapa del crecimiento del ser humano se puede saltar. ¿Qué pasa cuando un niño no desarrolla o no quema la etapa de su niñez? Mi hermano Pedro, ¿qué pasa en ese caso? Muy bien, gracias, mi hermano. Quedan vacíos, ¿cierto? Quedan vacíos en su vida que después van a hacer falta. Por eso hay gente que dice, no, pastor, yo nunca jugué. A mí me tocó trabajar desde chiquito, desde que tengo uso de razón, trabajar y quemar esa etapa. Yo nunca supe eso. ¿Qué era jugar? ¿Qué era tener? Mi mamá nos decía, yo nunca supe qué era tener un regalo en Navidad. Mi mamá nos decía. Por eso es que ella nos dice, yo me esfuerzo para que todos los diciembre yo pueda darle, aunque sea un detalle, un par de medias. Porque quedó esa etapa ahí. Quedó esa herida ahí en su corazón. Por una etapa que tal vez no se quemó por alguna circunstancia. Tal vez no se le dio la importancia, tal vez los recursos no los había, ¿cierto? Pero de una u otra manera no se quemó esa etapa. Ahora espiritualmente, cuando tú no quieres quemar una etapa y no quieres pasar el proceso, sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel.
sí o sí tienes que quemar la etapa. O tú te quedas en el desierto. La generación que salió de Egipto se quedó en el desierto. Allá están sus huesos. ¿Sí o no? Una nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. ¿Fue el propósito de Dios? No. Fue la condición de su corazón y la actitud de su vida que los llevó a este desenlace. Por eso nosotros debemos tener cuidado en lo que nosotros hacemos diariamente. ¿Sabe? Una palabra de parte de Dios puede cambiar su familia, puede cambiar su entorno, puede cambiar la situación que está viviendo, pero no buscamos la presencia de Dios. No escudriñamos, no amamos la palabra, no hay deleite en abrir la Biblia y decirle: Señor, háblame en este día. Háblame, Señor, yo te necesito. Quiero que le cuente una historia bíblica donde la palabra de Jesús fue fue tan importante para este hombre que cambió el rumbo de su historia. El paralítico de Betesda. 38 años. 38 años. Es impresionante. 38 años esperando su milagro. En una condición tal vez precaria, en una condición de baja autoestima, en una condición tan difícil donde él se sentía inservible, tal vez estaba pensando hasta posiblemente cómo hacer para quitarse la vida. Era una condición muy difícil. Y Jesús llegó a su vida 38 años de espera. No sabemos qué había en la mente de este hombre 38 años después. Pero yo creo que sí podemos saber qué había en la mente de este hombre cuando comenzó a tener la esperanza de que fuera sana a través de ese estanque, ¿verdad? Y él dijo: si yo me sumerjo, cuando el ángel venga y toque y revuelva las aguas, seré sano. Es mi esperanza. Pero 38 años después tal vez ya no había esperanza. Y tú hoy me dices: pastor, ya no le veo esperanza, este hombre no va a cambiar. Pastor, ya no le veo esperanza, esta mujer no va a cambiar. Yo ya no le veo esperanza a esto. Yo no le veo esperanza, lo que está sucediendo en mi vida es muy fuerte, pastor. Esta circunstancia me está ganando. 38 años llegó Jesús ante este hombre. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo a ese hombre? Juan 5:1 en adelante. ¿Qué le dijo a ese hombre? ¿Qué le dijo? Veámoslo ahí en las palabras, en la palabra. ¿Qué? Alguien le dijo por ahí: ¿quieres ser sano? En el versículo 6 de Juan 5, más exactamente, no coma cuento, coma palabra, hermano. Juan 5:6 le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Usted qué respondería 38 años después? Bueno, él fue más respetuoso. No, mentiras. Sí, yo creo que, pues, como decirle, bueno, no sé su merced dónde es, pero pues llevo 38 años aquí, es un milagro. No estoy aquí porque me guste, porque sea un hobby, yo estar aquí acompañando y queriendo ser sano, ¿no? Pero ¿sabe algo? Hay un deseo en el corazón por la sanidad, pero muchas veces no hay esa acción por la sanidad. O sea, ese paso en fe por la sanidad. Algunos decimos: Señor, yo quiero ser prosperado, pero no hacemos nada por obedecer su palabra y ser prosperados. ¿Sí? ¿Me hago entender lo que estoy queriendo decir? Algunos andan tan cómodos en su condición que prefieren ser paralíticos espirituales. Prefieren ser ese mismo de siempre: es que yo soy así, pastor, y eso nadie me va a cambiar. Pues debo darle la preciosa noticia que la palabra de Dios puede cambiar tu condición. Solo bastó una palabra, una pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? Y el paralítico: no, sí, claro, yo quiero ser sano, quiero cambiar mi condición. Y fue sano en esa hora.
fue sano en ese momento. La palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar nuestra condición de viciados espirituales y seguir sus pasos, cambiar esa condición de estancamiento espiritual y subir a un nivel mayor, un nivel mayor de intimidad, de unción, de respaldo, de favor de Dios para tu vida. Lo que tú ahora estás viendo, lo que has experimentado de Dios no es ni una mínima parte de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Lo que hoy estás viendo en la iglesia Cruzada Cristiana Fe y Amor, créeme, no es ni una mínima parte de lo que Dios va a hacer con esta iglesia. Tenemos que unirnos, amados, desear la leche espiritual no adulterada. Los otros dos puntos son más sencillos. Creo que esto es lo más grueso del mensaje, pero los otros dos puntos son la oposición y el resultado, que lo voy a dar rápidamente para continuar con el servicio. ¿Por dónde empiezo, pastor? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Bueno, algunos, gloria a Dios, porque ya son maestros, ya tienen un camino de recorrido en la palabra, y usted me dirá, bueno, esto es como para empezar, ¿no? No, también es para el que lleva muchos años escudriñando la palabra, porque constantemente estamos en cambio, aprendiendo cada vez más, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezo? Alguien que diga, ¿por dónde empiezo? Dígalo ahí, ¿por dónde empiezo? La Biblia es un libro como ningún otro que debe ser leído como cualquier otro libro. Suena enredado, ¿sí o no? Pero no sé si lo entendió. La Biblia es un libro como la Biblia es un libro como ningún otro que debe ser leído como cualquier otro libro. Es decir, usted tiene que comenzar a leer desde el Génesis. Usted no comienza a leer un libro y se lee la mitad, ¿cierto? Porque dice, oiga, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo así? ¿Por qué esto así? Usted empieza a leerse el libro desde el inicio, hasta desde el prefacio, de la introducción. Usted empieza a leerse ese libro y cada vez va comprendiendo más, ¿cierto? Y se va desarrollando la historia y va comprendiendo lo que el autor quería dar a entender a través de esa historia, ¿verdad? El mensaje principal. Pero cuando usted lee la Biblia, así como lo hacíamos en algún tiempo, Señor, háblame. ¿Sí? Y salía y arderán en el lago de fuego. Usted, uy, te reprendo, Satanás. No, no, no. ¿Cierto? Si usted busca que la Biblia sea el horóscopo para su vida, no lo es. No lo es. La Biblia tiene que leerse en orden para que usted comprenda la historia de la humanidad y cómo Cristo vino a morir en la cruz y por qué, de dónde viene Cristo y para dónde vamos nosotros. Amén. Usted no puede entender o no puede comprender la autoridad que usted tiene como hijo de Dios si no escudriña la Biblia. Entonces el chanclas decían por ahí, lo engaña y usted termina cediendo derechos de su vida, cediendo derechos de su familia a Satanás porque usted no comprende la autoridad que tiene en Cristo Jesús. Amén. Bien, mire que encontré algo interesante, me parece interesante por el hecho como el autor lo describió. Dice que hay varios proyectos que se están adelantando en algunos países para promover o proponer que saquen la Biblia de las escuelas, de las universidades y aún también de las cárceles y hospitales. Es decir, que no podamos predicar libremente las escrituras. Antiguamente a mí se me daba una clase de religión, aunque era católica, pero se me daba una clase de religión. Ya no se da, ¿cierto? Entonces se está promoviendo ese proyecto. ¿Por qué? ¿Usted no se ha preguntado por qué? Pues yo sí. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué ellos quieren sacar la Biblia? ¿Por qué atacan la Biblia? Y resulta que los ateos, los gnósticos, todos aquellos que van en contra de las escrituras, tienen más fe en la Biblia que los mismos cristianos. Exacto. Porque ellos saben que ese libro cambia vidas, transforma vidas.
Y nosotros, antiguamente se cargaba debajo del sobaco, ¿no? Es la Biblia ahí debajo del sobaco. Ahora se carga en el celular, ¿sí? Pero la tenemos guardada. No la escudriñamos, no la leemos, no la amamos. Pero el ateo y el gnóstico tiene más fe en las escrituras que muchas veces los cristianos. Tremendo, ¿no? Me impactó esta parte. La Biblia es la que nos guía a tener una oración eficaz. La Biblia es la que nos guía a tener una adoración eficiente y genuina. La Biblia es la que nos anima a velar y ayunar. La Biblia es la que nos aconseja en los momentos de dificultad. La Biblia es la que nos capacita para enseñar a otros. La Biblia es y siempre será la revelación del camino correcto hacia una relación adecuada con nuestro Padre Celestial. Es la Biblia, la leche espiritual que todos debemos consumir, iglesia. Es la escritura la que debemos atesorar en nuestro corazón y amar cada mañana antes de que usted salga a trabajar. Cuando llegue a su casa, antes de acostarse, lea las escrituras. Levante un altar en su hogar. Levante un altar en su vida. Que haya un devocional, una intimidad con Dios. Y esto es una experiencia vivencial, una experiencia que yo no les estoy diciendo hagan y yo no hago. En mi casa tenemos altar familiar. En mi vida tengo un altar, una intimidad con Dios. En la congregación, o sea, como pastor tengo que sacar tiempo para leer la Biblia en lo personal. Tengo que sacar tiempo para leer la Biblia en lo familiar, sacar tiempo para leer la Biblia en la iglesia, en lo congregacional. Y tengo las mismas 24 horas que usted y también tengo que trabajar. Dígalo más fuerte, mi hermano. Gloria a Dios. No hay excusa. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, respondió algo interesante y Jesús le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, esta escritura es nuestro alimento. De esto debemos vivir. Y alguien dijo: no me alcanza el tiempo, pastor, es que usted no sabe. Claro, de pronto no sé qué ocupaciones tengas tú. Tampoco sé en qué malgastas tu tiempo. Eso también lo sé. No sé en lo que malgastas tu tiempo. Pero John Piper dijo algo interesante y quiero citarlo. Dice: las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él. Impresionante, ¿no? O sea, a veces tenemos tiempo para ver el Facebook, para ver los TikToks, ver los Reels, ver toda esta cantidad de información y de creernos toda esta información, pero no tenemos tiempo para escudriñar la palabra. Entonces él dice: Dios creó las redes sociales con un propósito eterno y es demostrarnos a nosotros cuando llegue el momento de que no era excusa eso, de que sí teníamos tiempo. Amén. Debemos tener cuidado en ello. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos de escudriñar las escrituras? Con esto voy terminando. Bueno, una parte que es muy importante y se me estaba pasando. Segunda de Corintios 1:20. Y alguien que vaya mirando allí, Primera de Pedro 2:1. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. El tiempo para leer la Biblia no se encuentra como quien ha perdido algo. Se hace en un espacio de tu diario vivir. Interesante esa frase, ¿no? Yo lo leía como su merced. Yo lo leía así, mire. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eso no dice. Dice la palabra: porque
Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Sí? ¿Ya lo identificó? Alguien dijo ya, ¿por qué? Porque no es en Él, sino en alguien, en Él. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén. ¿Sí? Ya me hago entender lo que está sucediendo. Se nos dijo muchas veces, o nosotros tomamos ese versículo así, son en el sí, y le dimos más importancia al sí, y amén. No, la importancia es Él. Todas las promesas de Dios se revelan a través de la Escritura en Cristo Jesús. Usted no puede ser acreedor y beneficiario de una promesa de Dios si no está en Cristo Jesús. Tenga eso muy presente. O sea, a veces oramos, Señor, yo reclamo la sanidad, pero ¿por qué no veo la sanidad? Hermano, deje el pecado. Porque es que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo profano con lo santo? Y si usted y yo no practicamos el pecado y nos consagramos a Cristo, dedicamos nuestra vida a Él y aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todas esas promesas usted las puede aplicar y se hacen valedera en su vida. Es como si usted tuviera un bono redimible, ¿no? Pero en ese bono, en mi caso, tiene el nombre del hermano Pedro. Y yo lo voy a redimir. ¿Se puede? Ay, Señor, pero es el hermano de la iglesia. Yo lo conozco, ayúdeme. No, está a nombre de Pedro. Y Pedro Torres tiene que venir, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo ser acreedor a esa promesa? La única forma es que tenga mi nombre y diga, esa promesa está equivaliendo, está beneficiando a un hijo de Dios, y ese hijo de Dios es Pablo Yesid Villalobos. ¿Ves? La diferencia en que este pasaje se nos revele a nuestra vida es que muchas de las promesas que no se han cumplido en nuestra vida es porque no hemos comprendido la importancia de amar la palabra de Dios. La importancia de escudriñar la palabra de Dios. Por eso decía el salmista, Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor, deleítate en su palabra, que todos los días sea como esa miel. Yo no he probado la miel que destila del panal, no sé si alguien la... ¿Sí es deliciosa? Sí, no sé cómo sea. Tengo que probarla algún día para poder predicar con autoridad esto. Manipulada ni nada, ¿cierto? Muy bien, gracias, mi hermano. Importante. Dice que es más deliciosa, ¿cierto? Es un deleite. Es más que la miel que la que destila del panal. Qué bello esto. Ahora, primera de Pedro 2:1. Alguien que me ayude rápidamente. ¿Cuánto nos ha hablado el Señor hoy? Gloria al Señor, aleluya. Primera de Pedro 2:1. Muy bien. Tú tienes versión de las Américas, ¿cierto? NBI, muy bien. Es que hay algo en estas versiones que dice por lo tanto. En la versión Reina Valera, ¿cómo dice? Y la cambia por un pues. Ese por lo tanto es el pues. Entonces, me gusta mucho como lo dice en esa versión. Por lo tanto, está confirmando algo que ya se dijo en versículos anteriores. Entonces, dice por esto, por lo tanto, ahora usted tiene que hacer algo y es deseche. ¿Qué tiene que desechar? Vamos a ver. ¿Por qué Pedro no hace un listado más exhaustivo de estos pecados? ¿Por qué no dice, no sé, desechando la lujuria, desechando la fornicación, el adulterio? ¿Por qué hay ciertos pecados escogidos? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Sabe algo?
esto que nombra aquí tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tiene relación con nuestras relaciones intrafamiliares e interpersonales. Resulta que cuando Pedro nos dice deseche todo esto, quiere decir que estos pecados nos están alejando de las relaciones con las personas y por ende nos aleja de la palabra de Dios. Porque Dios dice, si tú no amas al hermano que estás viendo, ¿cómo pretendes que vas a amar a alguien que no ves, a Dios que no lo estás viendo? ¿Cierto? Lo dice. Entonces, Dios nos creó de una manera que tenemos que ser, o de una manera de comunidad. Somos seres sociables, ¿verdad? Por eso hoy estamos congregados, por eso nos servimos unos a otros, por eso nos bendecimos, oramos unos por otros, sobrellevamos las cargas los unos por los otros. Pero cuando nosotros dejamos que estos pecados se metan en nuestra vida, nos alejamos de la iglesia. Y por ende nos alejamos de la palabra de Dios. No he visto la primera persona que lejos de la palabra de Dios tenga relaciones estables y firmes con su prójimo. No lo he visto. He visto buenos vecinos que cuando llegan a casa maltratan a su esposa. He visto buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo que son muy amigables, muy queridos, que tienen peleas con su papá o con su mamá y no se hablan hace años. Pero también he visto creyentes aquí en la iglesia que no cumplen cuando dice: desecha toda malicia en tu corazón, desecha todo engaño en tu corazón, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. Y entonces vive estancado espiritualmente, no crece espiritualmente, pero tampoco tiene una comunión con la palabra. No permite que el efecto de la palabra de Dios surja en su vida. Y esto es muy común. Por eso hoy siento que de parte de Dios es necesario que empecemos a cambiar esta condición en nuestra vida. Que la decisión por amar la palabra de Dios empiece a nacer de un corazón puro, de un corazón realmente necesitado. Alguien que comprende y es sencillo y humilde en su corazón. Alguien que comprende que necesita de Dios todos los días. Amén. Entonces, ¿cuáles son los impedimentos a la hora de escudriñar o leer la palabra? La maldad del corazón, el engaño, la hipocresía, las envidias, la calumnia. Todo lo que daña las relaciones interpersonales e intrafamiliares. Eso te va a alejar de la palabra de Dios. Amén. Bien, la Biblia contiene los anticuerpos necesarios para defendernos de aquellos pecados que destruyen las relaciones con los demás y secan la fuente de vida en tu vida. La Biblia es directa, es viva, es eficaz y contiene todo lo necesario para que tú puedas superar aquellas situaciones que debes cambiar o mejorar aquello que debes restaurar. La Biblia es la que contiene el antídoto para que nuestra vida constantemente esté creciendo, esté avanzando espiritualmente. Pero tú no puedes pretender sacar la Biblia de tu vida, no lo hagas. Saca el pecado de tu vida, pero no saques la Biblia de tu vida. Algunos van a tener que llegar a la casa y desempolvar la Biblia. Algunos lo van a tener que hacer. Yo sé que es así, tranquilos. Y quitarle ese polvo y decirle: Señor, perdóname porque no le di la importancia. A veces tratamos este libro como si fuera cualquier libro. Es palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es el resultado? Y quiero que el grupo de alabanza, por favor, vaya subiendo. ¿Cuál es el resultado de que tú permitas que la Biblia impacte tu vida? Salmo 119 completo, no me entiendes, 9 al 16. Salmo 119, 9 al 16. Alguien que lo lea con voz de trompeta.
Y no pierda de vista 1 de Pedro 2:2. ¿Lo tenemos? Amén. Léalo con voz de trompeta, mi hermano, por favor. Del 9 al 16. Amén. 16. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos dar ese fuerte aplauso por la palabra de Dios? Es viva y eficaz, es nuestro deleite de ahora en adelante. Me causa curiosidad las palabras meditaré, consideraré, me regocijaré y no me olvidaré. Amén. Tenga en cuenta esas palabras. El resultado está en 1 de Pedro 2:2. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para que por ella qué? Para salvación. El carácter de Cristo debe ser formado en nosotros. Debemos madurar, crecer. Alguien que me ayude. Bueno, yo lo tengo aquí. 2 de Pedro 3:18. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Y dice la palabra de Dios: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A quién? A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a ti, Rey. Te adoramos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos.